Mi nombre es Ludvika Gabriela Luis Aguilar, estudié la licenciatura en Pedagogía, una maestría en Administración de Instituciones Educativas, pero a mí lo que me apasiona, lo que me gusta es esta parte de trabajar con las personas, ¿no? La parte de la interacción, y que tiene que ver mucho con lo que estudiamos de alguna u otra forma, ¿no? Mi experiencia como tal en ámbitos virtuales surgió a partir de la pandemia, creo que como a la mayoría de nosotros, ¿no? Que a partir de estas necesidades que surgieron con todas estas problemáticas necesitábamos empezar a adecuarnos. Entonces, bueno, yo trabajo en la editorial SM. En SM, mi función es ser especialista pedagógica. ¿Cuáles son algunas de mis áreas? O qué trabajo tengo que llevar a cabo como tal en la editorial? Bueno, las escuelas compran proyectos, adquieren proyectos con SM, y dentro de estos proyectos educativos vienen involucrados entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Que nosotros les llamamos EVA, entorno virtual de aprendizaje. Estos entornos virtuales de aprendizaje están diseñados para que en conjunto con estas tecnologías de la información y la comunicación, el maestro no se vea solamente atenido a la parte presencial, sino que a partir de estos entornos pueda haber una comunicación, pueda haber una relación con el estudiante, pueda haber una mejor interacción y que también pues se puedan administrar mejores los tiempos, tanto al profesor al momento de evaluar, de calificar, de llevar a cabo tareas, trabajos o proyectos, como para el estudiante, porque a través del mismo teléfono puede ver avisos que mandó el profesor, puede ver tareas que se dejaron, que dejó el profesor, puede ver videos, puede ver películas. Vamos, son entornos virtuales bastante intuitivos y que también el padre de familia puede entrar a través solamente de su teléfono celular, ¿no? Entonces, básicamente me dedico a esto, a capacitarlos en proyectos educativos que ellos adquieren con la empresa. Pongamos por así decirlo una guía donde viene español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, etcétera. Y la guía viene acompañada del entorno virtual, donde puede encontrar exámenes, videos, puede encontrar juegos inclusive. La verdad es que es bastante interesante. Y por otra parte, también me dedico a esta parte de capacitación pedagógica con los docentes, ¿no? Sabemos que son docentes porque ya muy probablemente estudiaron 3, 4, 5, 6 años de educación, sus licenciaturas, sus maestrías, pero estando dentro del ruedo, muchas veces nos falta la actualización pedagógica. Vamos, si doctores se tienen que estar actualizando cada 2, 3 años, vamos, tú y yo no utilizamos el mismo celular que utilizábamos hace 5 años, no vemos las mismas pantallas de televisión que utilizábamos hace 10 años, no utilizamos los mismos autos que utilizábamos hace 30 años, ¿por qué seguimos educando de la misma manera que se educaba hace 100 años? ¿No? Entonces, nuestra función es esa, dar talleres, por ejemplo, de liderazgo, dar talleres de coaching en el aula, dar talleres de pilares educativos, de competencias pedagógicas que aunque ya las vimos, es importante recordarlas y actualizarlas. Y dentro de estos talleres académicos, tenemos más de 100 temas, son muchísimos los que manejamos. Esta parte híbrida pues he manejado de ambos, ¿no? De actualizaciones pedagógicas como proyectos educativos. Y bueno, soy encargada de la parte sur del país. He atendido colegios que se encuentran en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Acapulco, Ciudad de México, aquí en Oaxaca, Juchitán, Salina Cruz, Guajuapan. Atiendo a los colegios tops que están aquí en la ciudad de Oaxaca. Por así decirlo, hace un mes estuve en Mérida, también Mérida. He atendido a profesores también que, aunque no son de la zona sur, son de la zona norte, como por ejemplo Aguascalientes, Tijuana, pero bueno, SM les ha gustado mi trabajo y he estado trabajando con ellos, ¿no? Entonces atiendo toda esta zona y a lo mejor es un poquito redundante decir, pero no podría decirte si todos mis talleres han sido en proyectos educativos con entornos virtuales de aprendizaje o una parte es también con capacitaciones pedagógicas, actualizaciones pedagógicas. Más o menos era un 50% de los proyectos que tenían este entorno virtual de aprendizaje. La mayoría de los maestros no lo utilizaban, no le daban la importancia. Llega pandemia y dijeron, ¿sabes qué? Si no sé prender la bendita computadora,
pues ahora sí o sí lo tengo que aprender. Entonces, muchos de ellos se vieron obligados a aprender, fíjate, cosas tan esenciales, aprender a hacer un correo, como creo mi propio correo electrónico, hasta pues buscar opciones, algunas más sencillas como Zoom, otras ya un poquito más académicas como Google Classroom, Meet, o estas plataformas que, por ejemplo, ya algunos proyectos educativos te lo incluyen, ¿no? También para nosotros, antes era como, bueno, es opcional. A la mayoría de los maestros no les gusta. Y fíjate algo curioso, cuando daba yo las capacitaciones respecto a estos entornos virtuales de aprendizaje, les decía a los maestros, a ver, maestros, vamos a registrarnos, vamos a poner, literal, como estudiantes, vamos a poner atención, cualquier duda que tengan, y por aquí les entraba y aquí les salía. Cuando llega pandemia y ven que no puede haber una enseñanza a distancia sin estos entornos de aprendizaje virtuales, mi teléfono no paraba de sonar. Maestra, ¿cómo puedo mandar tareas? Maestra, ¿cómo puedo calificar? Maestra, ¿cómo puedo descargar mis listas? Maestra, ¿cómo puedo registrar a mis alumnos? Maestra, mi grupo se me borró. Maestra, fulanito de tal ya no puede acceder porque se le olvidó la contraseña. ¿Cómo le hago? Entonces se dieron cuenta que quizás podemos tener 30 años de experiencia, podemos conocer todos los libros, manejar todo tipo de estudiantes, todo tipo de maestros, pero que no, así como yo te decía en un momento, no podemos exentar a las tecnologías de la información y de la comunicación, que hoy en día son esenciales para todo, pero y aunque antes creíamos que en la educación se excluía esto, hoy entendemos que sin estas tecnologías no puede haber educación. Sin embargo, los profesores se resistían muchísimo al uso de estos entornos, porque muchas veces me tocó más de las que tú crees, toparme con maestros que decían, no, yo ya llevo 30 años dando clase y nunca he necesitado de usar la computadora. Es más, yo ni prenderla sé. Pero mis clases, mis alumnos son los que salen mejores evaluados y bueno, ¿cómo van a venir aquí a mí a decirme con tantos años de experiencia que tengo que utilizar eso que ni me gusta, que ni sirve y que además yo no sé usar? No. Entonces, muchas veces me tocó ir a dar capacitaciones en cuanto a entornos virtuales de aprendizaje, donde los maestros realmente, así como les entraba, así les salían. Viene pandemia. Bueno, antes de esto, todos los proyectos que tenemos, proyectos educativos, manejamos guías, libros, proyectos de lectura a nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Un 90-95% de nuestros proyectos, por no decir el 100%, porque a lo mejor hay un proyecto ahí que se me está escapando, usan entornos virtuales de aprendizaje, todos. Entonces, el libro viene o la guía viene diseñada para que el estudiante trabaje ambas partes, se complemente un 100%. Obviamente que no tanto la guía física no dependa del entorno virtual como el entorno virtual no dependa netamente de la guía física, ¿no? Pero vienen complementados de tal manera que, por así decirlo, vemos un tema, adjetivos calificativos, ¿no? Tercer grado de primaria, por mencionar uno, adjetivos calificativos, ¿no? Y viene el desglose, inicio, desarrollo, cierre de las actividades que corresponden en la guía. Pero ¿qué crees? Viene un apartado donde probablemente viene un circulito color magenta que tiene un símbolo de musiquita y nos está indicando que dentro del entorno virtual de aprendizaje hay un cuento y en ese cuento se describen a varios personajes y como actividad extra te pide la guía, ¿sabes qué? Escucha el audio y describa los personajes que se mencionan en tal cuento. Quizás no pase nada si el maestro no lleva a cabo esa actividad, porque ya hizo el inicio, desarrollo y cierre de la lección. Quizás aparentemente no pase nada, pero ¿qué sucede con los estudiantes que no entendieron bien el tema? ¿Qué sucede cuando están esos tiempos muertos en clase? ¿Qué sucede con los alumnos que tenemos, que tienen a lo mejor esta inteligencia, este canal de aprendizaje auditivo principalmente?
¿no? Entonces, estamos excluyendo o estamos también no permitiendo que nuestros estudiantes pues tengan mayor material de aprendizaje y que bueno, ya viene incluido, a lo mejor también en la guía viene, ¿sabes qué? Descarga, porque luego viene un simbolito con un documento, eso significa que tienes que ir al entorno virtual de aprendizaje y descargar una actividad que ahí viene, que muy probablemente es colorear, es pintar, es escribir, es describir, ¿no? Entonces, probablemente aparentemente no pase nada. Sin embargo, el entorno virtual de aprendizaje le da un plus para todos aquellos niños que a lo mejor no fueron a clases, para todos los niños, aquellos que su canal de aprendizaje a lo mejor principalmente es el visual, es el auditivo, ¿no? Y bueno, de esta manera se complementa. Te digo, ¿puede haber guía sin entorno virtual de aprendizaje? Sí. Sin embargo, no vamos a tener los mismos resultados, ni tampoco las mismas actividades, la misma cantidad de actividades o de, así que permitan el mayor aprovechamiento de los materiales como tal. Por ejemplo, en el caso de SM, la guía no solamente te incluye las capacitaciones para tus maestros, no solamente te incluye el libro, te incluye este entorno virtual que tiene muchísima tecnología y especialistas pedagógicos detrás de ella trabajando. Ahorita debemos tener muchísimo cuidado con estas generaciones porque a mi punto de vista hay niños sobreestimulados. ¿Qué quiere decir esto? Que si no ven una pantalla con colores chillantes, sonidos escandalosos, personajes, no sé, ahí me voy a escuchar muy señora, pero no, yo soy de la generación del Goku, ahí lanzando poderes y haciendo, si no cuidamos esta interacción que estamos teniendo con estas tecnologías, vamos a seguir teniendo generaciones de niños sobreestimulados y que van a necesitar obligatoriamente, sí o sí, de una pantalla que tenga imágenes chillantes, ruidos fuertes, para que ellos pongan atención. Entonces también podemos caer en ese vicio. Yo creo que debemos encontrar un punto medio entre, ¿sabes qué? Buscar lo mejor de la parte presencial y que es imposible cubrir la parte virtual sin que también la parte virtual se convierta en un vicio. Al final de cuentas, yo te decía en un inicio, ¿no? O sea, no podemos seguir educando como educábamos hace 100 años atrás. Todo ha avanzado y la educación no debe estar exento de. Sin embargo, sí debemos ser hábiles en cómo les estamos proponiendo el uso de estas tecnologías. Yo estoy segura que el día de mañana esperemos que la economía le permita a nuestro país a que estas generaciones lleguen a un salón, a un salón con pizarrones electrónicos, con cada quien que tenga su computadora, que puedan tener acceso a entornos virtuales de aprendizaje intuitivos, sencillos y que puedan facilitar el conocimiento sin perder esta interacción social que buena falta nos hace, ¿no? Entonces, yo creo que yo le apostaría a hacer, retomar lo mejor de cada modelo y no enviciarnos, no caer en el vicio de casarnos con una modalidad, ¿no? De buscar lo mejor y tener cuidado en cómo llevamos a cabo esto. E insisto, a lo mejor porque mi área es trabajar con maestros. Estamos enfocándonos, y ojo, es mi punto de vista, estamos enfocándonos tanto en nuestros estudiantes que se nos está olvidando que una de las partes medulares más importantes de la educación es el docente. Y si el docente no entiende la importancia de educar, ¿no? De educar sí, en amor, educar de manera presencial, de manera social, pero también de combinarlo con todas estas facilidades que nos dan estas tecnologías, no vamos a lograr realmente un avance, porque muchos están casados con una, muchos están casados con otras, repudian un tipo de educación y alaban otro tipo de educación, pero no lo pueden decir eso sin el teléfono en la mano. Entonces, es como contradictorio, ¿no? Entonces, yo siento que sí, yo veo en un futuro a estudiantes con muchos, no sé, utilizando muchas tecnologías, pero también quiero ver a muchos profesores capacitados en el uso de las mismas.
Porque sí es cierto, nosotros aprendemos de ellos. Muchos niños llegan y nos muestran, no sé, caricaturas, aplicaciones, muchas cosas de tecnología que a lo mejor como adultos desconocemos. Pero nuestro trabajo es, en lugar de asustarnos y persinarnos, es decir, sabes que yo también quiero aprender, y quiero ver cómo esto que tú me estás enseñando, en lugar de utilizarlo para videojuegos, cómo lo puedo utilizar para esta parte educativa. Ya no puede haber educación sin estas tecnologías, no puede haber. Y pienso y considero que falta muchísima conciencia y muchísimo trabajo con los colegios, porque muchos colegios, muchas escuelas quieren seguir educando de manera tradicional en conjunto con estas tecnologías y no se puede, porque tú no puedes ponerte detrás de una pantalla esperando a que el niño repita lo que tú estás diciendo. No podemos trabajar de manera tradicional cuando que ya el contexto ya no es para trabajar de esa misma manera. Y dentro de esto falta muchísima conciencia en los colegios y también con los maestros, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Muchos colegios siguen exigiendo las mismas estrategias de aprendizaje, no proveen a sus maestros de herramientas o de entornos virtuales, quieren seguir teniendo la misma carga administrativa y además de esta carga administrativa, sumarle la carga administrativa de los entornos virtuales de aprendizaje. He estado en colegios que no les piden una planeación, no les piden 2 planeaciones, les piden 3 planeaciones. La planeación presencial, la planeación virtual y la planeación para los estudiantes con algún rezago o alguna dificultad académica. Entonces, dime, ¿qué hace un maestro con 3,000 pesos a la quincena, trabajando 8 horas dentro del aula, haciendo 3 planeaciones a la semana, que cada planeación, o sea, y lo sabemos como maestros, ¿no? No es de una hoja. Haciendo estrategias, aprendiendo a usar herramientas tecnológicas, aprendiendo a interactuar, aprendiendo nuevas técnicas de enseñanza que tengan que ver con esta modalidad híbrida y además darse tiempo de ser mamá, de ser papá, de ser esposo, ser esposa, ser hija, ser hijo y atender las necesidades de su hogar. Entonces, yo siento que falta muchísima conciencia dentro de los colegios y mucha capacitación con los docentes, porque aún hay docentes que se resisten y hasta que entendamos que estas tecnologías han llegado para ayudarnos, para hacernos, para facilitarnos el trabajo, hasta entonces los maestros van a coger estas tecnologías con amor y no como un trabajo extra, como un trabajo obligatorio extra que ni les gusta hacer porque no lo han entendido. Por ahí hay un dicho que antes decía, ¿no? El teléfono se hizo para cortar distancias y no para alargar conversaciones. Yo les diré a los maestros, los entornos virtuales de aprendizaje se hicieron para facilitar nuestro trabajo y para que los alumnos aprendan más y mejor, y no para que nosotros nos llenemos de más trabajo, de más ansiedad y de frustraciones, ¿no?